Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Sentir con la Iglesia, un programa donde dialogamos sobre aspectos de la Iglesia Católica y donde también hacemos reflexión en torno a ellos. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de Pentecostés, una celebración que se nos acerca ya en más o menos una semana. El 23 de mayo de este año estaremos celebrando Pentecostés 2021. Hoy tengo dos invitados muy especiales. Como siempre, nuestro coordinador, el presbítero Jesús Antonio Agudelo, y también tenemos a Beatriz Cañas, coordinadora general del Catecismo de Jardín. Allí se preparan los jóvenes para los sacramentos como la primera confesión, la primera comunión y la confirmación. Bienvenidos a Sentir con la Iglesia los dos. Entremos en materia. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? Porque en la comunidad o en la sociedad muchas veces los fieles tenemos como la idea de que es una paloma blanca, pero el Espíritu Santo es algo que va más allá. Contémosle a la comunidad ¿qué o quién es el Espíritu Santo? Primero que todo, cordial saludo para todos los televidentes de Antena 4. Mucha alegría poder compartir con ustedes este espacio de formación cristiana, de conocimiento de la fe, conocimiento de la Iglesia. Y como decía Marcos, el tema central de hoy es la gran fiesta de Pentecostés que la celebramos en estos días, una fiesta muy significativa en la Iglesia Universal. Primero que todo, ¿qué es Pentecostés? De una manera muy sencilla, la palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días después de la resurrección del Señor. Este tiempo de 50 días es un tiempo interesantísimo en la historia de nuestra salvación, porque a través de estos 50 días Jesús expresa de una manera clara y patente, de una manera real, que Él está vivo. Y en muchas circunstancias, en muchos momentos, Jesús le dice a los apóstoles esta gran verdad. Ha resucitado el Señor. Y el Señor los prepara a los 12 apóstoles para iniciar la obra grande del Espíritu Santo, que es la Iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en estos días, la Iglesia, a través de la novena, que se inicia el próximo, mañana Dios mediante, en esta novena la Iglesia nos prepara para este acontecimiento de Pentecostés. Es importante que nosotros veamos con claridad y profundidad qué significa Pentecostés, qué sucedió en Pentecostés. Esos interrogantes los vamos a ver a través del desarrollo de este gran programa. Así es, padre, claro que sí. Yo quiero preguntarle entonces a Beatriz, como catequista, ¿cómo le enseñan los catequistas a los jóvenes católicos quién es el Espíritu Santo y cómo recibirlo, cómo buscarlo? Bueno, nosotros en la catequesis les enseñamos cosas muy sencillas y básicas como para que ellos se vayan enamorando un poco de la Iglesia, del catecismo, ¿cierto? En un principio sencillito le decimos, Pentecostés es la fiesta de la Iglesia, ¿cierto? Es la fiesta del Espíritu Santo, donde nace la Iglesia. Y el Espíritu Santo en sí es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso así sencillamente se los enseñamos. Pero el Espíritu Santo, o sea, no le enseñamos tanto que sea una paloma. Eso lo tenemos para los del catecismo como los símbolos, cómo se representa muchas veces el Espíritu Santo a muchas personas, y especialmente en el bautismo de Jesús, cuando apareció en forma de paloma, ¿cierto? Que se abrió en ese tiempo, pues, que los cielos, al llegar el Espíritu Santo, que fue el que en el bautismo de Jesús en el Jordán, apareció en forma de paloma, y en el momento en que apareció en forma de paloma, los cielos se abrieron y habló Dios, este es mi Hijo, escuchadlo.
Creo que hay que recordar acá entonces que la Trinidad, como se concibe para la Iglesia Católica, está compuesta por Dios Padre, Jesús que viene siendo Dios el Hijo, Hijo, y el Espíritu Dios Santo. Espíritu Santo. ¿Cómo entender también un poco esta Trinidad? No sé quién de los dos me podría responder. ¿Y cuál es como el papel del Espíritu Santo en ese tríduo? Sí, pues a ver, nosotros en el catecismo decimos 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya el Padre nos va a profundizar de pronto sobre eso. Entonces, ¿cómo decir? Es la Santísima Trinidad, son 3 personas totalmente diferentes, pero es el mismo Dios. Sí, es importante explicar las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios. Pero, como pregunta Marcos, ¿qué hace el Padre, qué hace el Hijo y qué hace el Espíritu Santo? Una pregunta muy interesante y fundamental en la catequesis de la Iglesia. El Padre es el creador del universo. A Él se atribuye la obra de la creación. Dios creó el mundo. Ahí tenemos nosotros el gran principio para explicar el mundo como obra de Dios. Y ese mundo creador, ahí estamos nosotros como criaturas. Cuando Dios crea el mundo, crea al hombre a su imagen y semejanza. Sería como para explicar algo siquiera de lo que es la misión del Padre. El Hijo es Hijo del Padre desde la eternidad. Fue concebido desde el principio, es decir, no siempre que conocemos al Hijo, siempre que el Hijo se ha revelado, lo conocemos como el que viene del Padre. Ese Hijo que es igual al Padre, se encarnó como nosotros, se hizo forma humana y vino a este mundo con una misión grande. La misión del Hijo es la redención. Por Cristo fuimos redimidos. Cristo, cuando murió en la cruz, hizo la obra culminante, por la cual el Padre envió a su Hijo para redimir a los hombres, y fue el único sacrificio con el cual el hombre pudo ser redimido. Todos los sacrificios de la antigua alianza, todos esos sacrificios que nos hablan los libros el Levítico, el libro del Deuteronomio, todos esos sacrificios fueron como una imagen, un anuncio de lo que sería el verdadero y único sacrificio, que fue el de Jesucristo, que lo culminó en la cruz. Y tenemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo. Y ese Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Es el poder de Dios que se manifiesta en el mundo a través de la palabra. El que predica en la iglesia es el Espíritu Santo. Y a través de los sacramentos. El Espíritu Santo obra en la iglesia a través del mensaje carismático, es decir, el mensaje salvador y cada uno de los sacramentos. Esta obra del Espíritu Santo está de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Según San Pablo, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y esa acción del Espíritu Santo vino a nosotros el día de nuestro bautismo. Fue la primera experiencia que un cristiano ha tenido del Espíritu. Ese Espíritu que crece, ese Espíritu que es fuerza, ese Espíritu que es vida, ese Espíritu que es fuego, ese Espíritu que es purificación, obra en nosotros de una manera admirable. Entonces ahí tenemos las 3 obras de las 3 divinas personas: la creación, la redención y la santificación. Esa obra de los 3 es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Pentecostés viene siendo entonces
como la conmemoración, digámoslo así, de la venida del Espíritu Santo que narra la Biblia llegó sobre los apóstoles. Creo que también la Virgen María estaba presente en esta escena, pero también representa la fundación, o digamos que es una celebración importante en la fundación de la iglesia, y quizás los católicos a veces no le hemos dado como la importancia a esta celebración. A veces creemos que es mucho más importante la Semana Santa. ¿Cómo explicar entonces esa importancia de Pentecostés para la iglesia? Bueno, a ver, para la iglesia la importancia que debemos tener. Nosotros tenemos un principio dentro del catecismo, principalmente, y lo sintetizamos con el credo niceo-constantinopolitano, que es como decir el resumen de toda la salvación del género humano, ¿cierto, Padre? El compendio de todo, porque ahí nos está hablando quién es Dios, ¿cierto? Dios creador del mundo, de todo lo visible y lo invisible, del Hijo, ¿cierto? Que con el mismo recibe la misma adoración. Y luego nos habla del Espíritu Santo, que dice en el credo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Entonces, mire, ahí en el credo, por eso nosotros insistimos siempre a los jóvenes y a los niños, recordar mucho eso. Cuando ustedes les pregunten, ¿ustedes en quién creen? Principalmente le digan, creo en un solo Dios, porque solamente era Dios, ¿cierto? En solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y así sucesivamente. O sea, hacer que a través del credo la gente realmente, los niños y los jóvenes desde ahora, sepan ese significado tan grande que tenemos al Espíritu Santo desde nuestro bautismo, y que ahorita con la confirmación volvemos otra vez a recibir al Espíritu Santo, pero ya con un compromiso más grande a la iglesia, que es recibir esos dones para ponerlos ya al servicio de toda la humanidad. Padre, ¿quiere complementar también como un poco esta pregunta, perdón? Sí, es importante cuando nos preguntan qué es el Espíritu Santo o quién es, podemos entender tal vez que es algo etéreo, confuso, es un espíritu, en que es algo que no vemos y que tal vez ya como que pasó de moda. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una realidad profunda de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, a través de la Biblia, aparece primero como una fuerza de Dios. La fuerza de Dios es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo salió de este mundo y subió al cielo, quedó actuando en el mundo la fuerza, la virtud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma vida de Dios que se ha difundido en todos los hombres, en toda la creación. Y esa fuerza de Dios actúa en nosotros. No hay nada bueno que hagamos que no sea la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo transforma, purifica, quema, sana. Esa fuerza del Espíritu Santo da inteligencia, da fortaleza. Esa fuerza del Espíritu Santo se manifiesta en los seres, en las personas, como una experiencia de Dios. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? La acción del Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros en la medida en que nosotros vamos comprendiendo y vamos asimilando y vamos experimentando la acción salvadora de Dios en cada uno de nosotros. Padre, quiero retomar un poco entonces la pregunta, porque detrás de cámaras usted me mencionaba que la Pentecostés es, digamos, como el momento clave de la fundación de la iglesia. ¿Por qué? Me parece muy importante esa pregunta. Pentecostés, exacto. Ustedes se han dado cuenta tal vez que en estos días de Pascua
El libro que oímos todos los días es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Ese libro de los Hechos de los Apóstoles nos manifiestan lo que hicieron los apóstoles para iniciar la iglesia, para fundar la iglesia. Me explico. El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, como nos dice el libro de los Hechos, y llegó de una manera espectacular. Las lenguas de fuego, el huracán. Y los apóstoles, cuando sintieron ese fenómeno, sintieron impactados y quedaron transformados. Después de este impacto, Pedro sale a predicar y en esa predicación convirtió como 3,000 personas. Los apóstoles se transformaron inmediatamente. La gente decía, porque la gente estaba aterrada, ¿qué está pasando con esta gente? Que son gente sencilla, son pescadores, son de Galilea, de Jerusalén, son de entre nosotros, porque vieron la transformación, la fuerza que el Espíritu hizo en ellos. Y esa fuerza que llegó del Espíritu en ellos dio inicio a la iglesia. La iglesia es la obra del Espíritu Santo y se manifiesta, ahí es donde viene la importancia de su pregunta, se manifiesta esta acción del Espíritu en la predicación. Yo creo que nosotros no conocemos ni valoramos lo que significa en la iglesia la predicación, el querigma, el anuncio del mensaje salvador. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ellos no salieron a hacer construcciones, ni a hacer carreteras, ni a arreglar edificios, nada de eso. Ellos salieron por el mundo entero a predicar. Y Pablo, con otros, se fue reuniendo a ellos. Recuerden ustedes la conversión de San Pablo. Pero lo lindo es que los apóstoles salieron a anunciar la iglesia. Y me parece muy importante explicar esto. Según esto, la iglesia no nace por una asamblea constituyente, no. La iglesia no nace por un decreto. La iglesia no nació de una reunión con el Papa y los cardenales y los obispos. La iglesia no nació por un sínodo episcopal. La iglesia nace con la venida del Espíritu Santo, que hizo de estos apóstoles instrumentos vivos, llenos de fuerza, de valor, para anunciar el mensaje. Desde los apóstoles hasta hoy está la predicación, que es una de las cosas que nos tenemos que preguntar hoy, y que los catequistas tienen ese problema con los muchachos, que la predicación hoy no nos dice. Hoy la gente dice, ay, ¿qué dicha la misa sin predicación? La predicación es la fuerza, es la manera como el Espíritu Santo se manifiesta en las personas. Y hay algo importante. Hoy, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, está esa visión de Juan. Cuando él vio la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, que venía del cielo y que estaba fundamentada, estaba cimentada en 12 piedras preciosas, que eran los 12 apóstoles, una figura de lo que era la iglesia como obra del Espíritu Santo. Para no alargarme más, quisiera así decir que el fuerte de la predicación en la iglesia es la obra del Espíritu Santo y los sacramentos. Tenemos entonces ahí una explicación bastante amplia de la importancia de la figura del Espíritu Santo para la fundación de la iglesia, pero también para su continuidad en lo que llamamos la predicación, que digamos es también la que ayuda a construir sociedad desde la iglesia. Yo quiero preguntarle a Beatriz,
porque el Padre ahorita nos hablaba muy bonito de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero usted como catequista, ¿cómo considera que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida en, digamos, acciones cotidianas? A ver, en esa fuerza, en ese valor de ir a anunciar, de ir a enseñar, de ir a darle el amor, como decir, que conozcan más de esa predicación de la iglesia, de los apóstoles, de Jesús. Ese es como se manifiesta en cada uno de los catequistas. Nos llenamos siempre, antes nosotros de iniciar de pronto una catequesis, primero invocamos la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a llegarle a los jóvenes mejor el catecismo, ¿cierto? Que ellos se impregnen. Siempre como lo básico, yo siempre digo, lo más básico de nosotros es, todos somos iglesia, ¿cierto? Por el bautismo, todos nos hacemos iglesia. Tú eres iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Entonces, a través de la iglesia, el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de todos los que los queremos, como decir, que se manifieste en nosotros por la fe que tenemos nosotros, por la vivencia, por la comunicación, por estar siempre metidos, como decir, en la iglesia. Queremos siempre llegarle al otro a través de la fe, que ese Espíritu Santo vibre, nos dé la fuerza, nos dé la valentía, nos dé, como decir, hacer viva, hacer presente todos esos dones que nos regala con el sacramento de la confirmación. Precisamente quiero hablar de ese tema, de la confirmación. ¿Qué es el sacramento de la confirmación y cuál es su relación con el Espíritu Santo? Bueno, ya es como decir, la segunda vez que recibimos al Espíritu Santo en la confirmación. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo para hacernos hijos de Dios, ¿cierto? Ahí recibimos muchos dones, muchas gracias, y se nos manifiesta de muchas formas y somos coherederos del reino de Dios, principalmente. Y en la confirmación, cuando lo volvemos a recibir, es para asumir un compromiso de fe, de amor cristiano, ¿cierto?, en la iglesia. Al recibir nuevamente al Espíritu Santo, vamos a recibir los dones y los frutos, esos carismas que son los que nos dan, como decir, la fuerza y la valentía para anunciar al mismo Jesús, al mismo Dios. ¿Qué pasa con los católicos que deciden por alguna u otra razón no hacer este sacramento? A ver, muchas veces lo hacen por ignorancia. Digo, pues yo, sin ofender a nadie. Muchas veces porque no conocemos, no sabemos, ¿cierto? Entonces, a mí, por decir, yo como catequista muchas veces me han preguntado, profe, ¿verdad que el sacramento de la confirmación es para uno casarse? Entonces yo le contesto, ¿tú te vas a casar? Me dijo, no. Entonces yo le digo, no. El sacramento de la confirmación es un compromiso como cristiano, prepararse para recibir ese sacramento. No es una obligación, es un compromiso. Como cuando nosotros desde el bautismo tenemos, como decir, esa misión. Pero se nos hace más fuerte ahorita con la confirmación el recibir al Espíritu Santo para comprometernos más con la iglesia. La catequesis nos habla de 7 dones del Espíritu Santo y 12 frutos. ¿Cuáles son esos dones, esos frutos y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué es un don y qué es un fruto? Pues a ver, en sí, yo les voy a decir todos y el Padre de pronto nos va a sintetizar cada uno. Está el don de sabiduría, de ciencia, fortaleza, el de piedad, el de temor de Dios. De pronto se me escapa alguno en este momento. Y los frutos, que son 12, son la fe, la alegría, la esperanza, magnanimidad, son como decir todos los carismas o las cosas que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Lo que es felicidad, lo que es fe, lo que es alegría, lo que es todo generosidad,
todos esos valores que uno representa muchas veces, que en este momento a uno se le escapan, pero realmente son muchas. Valores que quizás no se necesariamente que se trate de memorizar, sino de practicar y que quizás, como usted lo dice, exacto, y que tal vez llegan a nuestra vida cuando tenemos esa unión que usted mencionaba ahorita, ese compromiso con la fe a través de la confirmación. Sí, yo muchas veces les digo a los jóvenes, realmente si nosotros asumiéramos bien esos dones, frutos, nadie sería infeliz. Todo mundo seríamos felices si asumiéramos realmente como debe ser esos dones y esos frutos, ¿cierto? Porque el Señor nos regala toda clase de dones, de carismas, para que las personas seamos felices, ¿cierto? ¿Y quién nos lo trae? Es el Espíritu Santo, es el que nos da todo eso. Desde nuestro bautismo y luego con los sacramentos recibimos. Los vamos, como decir, comprendiendo y de pronto asumiendo más para irlos, como ponerlos al servicio de los demás. Padre, no sé si nos quiere complementar un poquito esta respuesta, pero también le hago la pregunta y es ¿por qué se relaciona el Espíritu Santo con el fuego? Y si el fuego tiene alguna relación precisamente con estos 7 dones. Hay algo muy importante que decía Beatriz, hablando de los 7 dones y frutos del Espíritu Santo. Cuando empezamos a sentir esa realidad, eso no se aprende por una simple clase de catequesis, ni se aprende en un momento. La vida del Espíritu Santo, en la medida en que va creciendo en nosotros, van surgiendo en el cristiano todos esos valores, los dones. En la medida en que va creciendo esa experiencia de la acción del Espíritu Santo, el cristiano se va volviendo sabio, prudente, lleno de gracia, sabiduría, todos esos dones, porque eso es la manera, el vivir esa realidad del Espíritu Santo, van surgiendo todos esos dones. Ahora, hay algo importante y es esto. El Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación es el acto por el cual el cristiano es transformado. Lo mismo que sucedió en los apóstoles. Uno de los problemas que tenemos que pensar como catequistas, como sacerdotes, es que si la confirmación fue verdaderamente el acontecer del Espíritu Santo en esos jóvenes que reciben el sacramento, como sucedió en los apóstoles. Porque es que miren, cuando llegó Pentecostés, lo que sucedió en los apóstoles fue algo impactante, impresionante. Cómo es que unas personas sin sabiduría, sin estudio, unos simples pescadores, sintieran ese valor, esa inteligencia, esa sabiduría, esa eficacia. Era la obra del Espíritu. Los confirmó, los hizo capaces de ser testigos de la fe del Evangelio y lo anunciaron por el mundo entero. Cuando la Iglesia administra el sacramento de la confirmación, es simplemente el acontecimiento de Pentecostés. Cuando tú preguntabas, ¿qué hace en nosotros el sacramento de la confirmación relacionado con el Espíritu Santo? Es lo mismo que sucedió en los apóstoles y sucederá siempre. Ahora, tenemos dificultades muy serias que de eso lo sabe Beatriz mejor que nosotros. Hoy los sacramentos se volvieron actos sociales. ¿Sí? Un sacramento no es un acontecimiento de Dios, un bautismo, una confirmación, un matrimonio, la confesión. Dios actúa en nosotros a través de su Espíritu. Lo que decía Beatriz, si nosotros viviéramos los dones del Espíritu Santo, si sintiéramos esa fuerza, ese poder, pues tendríamos una sociedad diferente, una sociedad movida por el Espíritu, santificada, dinamizada por el Espíritu. Ahora, pues de esto habría mucho que decir,
pero quisiera, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el fuego? ¿Cierto? El fuego, como el agua, ¿sí? El aire, son signos que manifiestan la acción del Espíritu Santo. El fuego quema, el fuego purifica, el fuego calienta, el fuego alumbra. Son manifestaciones que tienen mucho semejanza a la acción del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu quema en nosotros el mal, nos purifica, nos ilumina, nos da calor, nos da vida. El agua purifica, el agua da vida. Tanto esos sentidos son propios del Espíritu. Cuando en la confirmación, por ejemplo, nos ungen con el santo crisma, que nos ungen en la frente, el obispo nos dice, por esta santa unción, ¿no?, recibe el don del Espíritu Santo. Eso que está haciendo con un signo, el santo crisma, y ungiendo la cruz, las palabras que está diciendo se están realizando en aquel que está recibiendo esa unción. La liturgia es visible, la liturgia es exterior. Cuando se realiza el rito, acontece dentro lo que eso significa. Por eso cuando tú dices del fuego, ese fuego es una manera de explicar los efectos del Espíritu Santo. Y en realidad, la luz, el calor, todo eso se atribuye a la acción del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo, cuando yo hablo del Espíritu, yo no estoy hablando de forma material, ¿no? Es el Espíritu de Dios. En Cristo veíamos manifestaciones visibles. Veíamos un hombre en Cristo. En el Padre vemos obras, ¿no?, la creación. En el Espíritu Santo vemos es virtud, o sea, capacidad, fuerza, entusiasmo, alegría. Y ese Espíritu va configurando nuestra vida espiritual. Lo que decías, preguntabas tú ahora. La vida espiritual no es una rezandería. La vida espiritual no son unas simples devociones. La vida espiritual es una experiencia que yo voy adquiriendo de vivir el mensaje de Dios, de sentir la fuerza del Espíritu que ha venido sobre el bautismo y sobre la confirmación. Pero ese bautismo, esa fuerza, esa vida del Espíritu requiere formación. Si no hay formación, se muere la fe. Y por eso la importancia, Marcos, de conocer el Evangelio. La importancia de conocer la doctrina de la Iglesia. La importancia de conocer la acción de Dios en nosotros. No sin ofender a nadie, como decía Beatriz, pero hoy tenemos un problema muy serio. La ignorancia religiosa, la indiferencia y que los sacramentos se volvieron actos sociales. Una confirmación es una fiesta para estrenar un vestido, para unos invitados, tener unas copas, tener una fiesta social y estimular al muchacho. Y el muchacho espera la confirmación. Pero esa realidad que sucedió en los apóstoles, esa fuerza del Espíritu Santo, ¿está transformando esas vidas? Esto es lo que nos tenemos que preguntar en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Beatriz, quería decir algo más antes de cerrar. Ya se nos está cumpliendo el tiempo. Sí, no. Pues como hablaba sobre el fuego, ¿qué tiene que ver? Mira que el Espíritu Santo, cuando inició la iglesia, llegó fue en forma de lenguas de fuego, que se posó, estaban la Virgen María y otras mujeres con los apóstoles encerrados, reunidos, haciendo oración cuando llegó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Por eso lo representan también, porque como decía el Padre, Él da esa fuerza, Él nos quema. También en alguna parte del Evangelio dice, fuego he venido a traer a la tierra, ¿cierto? Quiero que arda.
Eso lo cantamos mucho en la infancia misionera también, que trabajamos mucho con los niños también sobre la iglesia. Entonces, ese es el fuego que nos trajo el Espíritu Santo, entonces el día de Pentecostés, el día que nació la iglesia. Y que los jóvenes que se confirman reciben entonces también, como decir, esa lengua de fuego el día de su confirmación y ser más, como decir, más comprometidos con la iglesia, porque ya de por sí somos iglesia. Muchas gracias entonces a los dos, precisamente por estas palabras, estas reflexiones que nos brindan en este espacio. Yo, para concluir, quiero leerles los 7 dones del Espíritu Santo, que son entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor a Dios, y quiero dejar de último sabiduría, porque fue una palabra, digamos, clave en este programa, porque se mencionó mucho, la verdad. Creo que perdí la cuenta de cuántas veces se registró esa palabra en nuestra conversación. En mi familia se suele decir que hay que buscar el Espíritu Santo para adquirir sabiduría, y pues yo quisiera como hacer la aclaración de que inteligencia y sabiduría no son precisamente lo mismo. Inteligencia es la capacidad, bien sea de hacer las cosas muy bien, valga la redundancia, inteligentemente, pero no hay diferencia entre hacer algo inteligente para mal o para bien. Quizás la sabiduría sea el don de canalizar esa inteligencia en bien de los demás. De esta forma me despido y quiero invitar a los televidentes para que nos sintonicen en 15 días con una nueva temática de Sentir con la Iglesia. Muchas gracias.